Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Finales del siglo XIV. Santuario, Templo de Libra. Silbido. Zas. Zas. El sonido del aire al ser cortado resonó por los vastos salones del templo. Luces doradas parpadeaban sin cesar. Auge. Un tridente golpeó el suelo. Su poder era inmenso, potenciado por el cosmo de Atenea dentro del santuario. El golpe perforó el suelo, desgarrando la tierra circundante. Uf. Kaiser dejó escapar un largo suspiro. Finalmente, he alcanzado la cima del séptimo sentido en mi cosmo. El tridente en el suelo se transformó en un rayo de luz que regresó a la mano de Kaiser. Luego se fusionó de nuevo con el manto dorado del juicio final del Iba. Reencarnado en este mundo, Kaiser fue llevado al santuario por el actual Papa, Hitia, durante una inspección del terreno. Habían transcurrido 18 años desde entonces. Hace 5 años, Kaiser heredó con éxito la armadura de oro de Libra, convirtiéndose en el santo de oro que custodia el templo de Libra. Ahora, 5 años después, su fuerza había alcanzado el máximo nivel del séptimo sentido. Entre los santos de oro de esta generación, el poder de Kaiser se encontraba sin duda entre los 3 primeros. Bajo la meticulosa guía del Papa Hitia, Kaiser había heredado casi a la perfección el legado de su mentor. Ya estamos a finales del siglo XIV. La Guerra Santa ha comenzado. Al recordar la información recopilada a lo largo de los años, una sombra se cernió sobre el rostro de Kaiser. Cuando llegó por primera vez al santuario, Kaiser ya sabía en qué tipo de mundo se encontraba. El Papa, Hitia, el santuario y Cosmo. Este era, sin duda, el mundo de Saint Seiya. Y él pertenecía a la línea temporal de la generación anterior a El Lienzo Perdido, posiblemente la más trágica. Aparte de los hermanos Sage y Akurei, y posiblemente el anterior santo de Acuario, Crest, todos los santos de esta generación, incluyendo a la propia Atenea, perecieron. El Papa Hitia, en su vejez, fue testigo de las tragedias del mundo. Llegó a creer que la humanidad era indigna de protección. Engañado por los dioses gemelos a través de las mariposas del inframundo, resolvió purgar la tierra. En el santuario, aparte de Sage y Akurei, todos los demás santos traicionaron su causa, ya fuera voluntaria o involuntariamente. El santuario estuvo a punto de caer en manos de su propio papa. La llegada de Kaiser llenó el vacío dejado por el santo de oro Libra de esta generación. Pero decir que podría lograr grandes hazañas en la Guerra Santa podría ser poco realista. Tras llegar al santuario, Kaiser pasó mucho tiempo en su biblioteca. Desde la era mitológica, las guerras santas en la Tierra nunca habían cesado. Cada una de ellas fue tremendamente intensa. Aunque siempre terminaban con la victoria de Atenea, el santuario, que la representaba, solo conseguía victorias pírricas. En su vida anterior, el anime de Saint Seiya nunca explicó el origen de las guerras santas. Solo afirmaba que se trataba de batallas que continuaban desde la era mitológica. Pero después de 18 años en este mundo, Kaiser sintió que había algo más. La Tierra parecía esconder algún secreto. Un secreto que aún no comprendía. Toc, toc. Unos pasos interrumpieron el ensueño de Kaiser. El visitante era, en cierto modo, superior a él. Sabio de Cáncer, también conocido como el Papa de la Era del Lienzo Perdido, ¿vas a ver al maestro?, preguntó Kaiser, mirando a Sage. El hombre era formidable, rompiendo la tradición de que Géminis y Virgo eran siempre los signos más fuertes. En esta generación, los más poderosos fueron sin duda Sage y Akurei. Además de ellos, Aries Gategard también era superior a Kaiser. Pero su fuerza no era particularmente impresionante. Sí. Ha habido cierta agitación en la Tierra, respondió Sage. Es como una señal del resurgimiento de los espectros. Su rostro se tornó serio. La Guerra Santa había comenzado, y los espectros mostraban signos de despertar. Incluso Sage, dispuesto a sacrificarlo todo, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación al pensar en la brutalidad de la guerra. ¿La Guerra Santa, murmuró Kaiser. Avísame si hay alguna novedad. Su tono era tranquilo, casi distante.
Sigue haciendo mucho frío, dijo Sage, sin inmutarse por la actitud de Kaiser. Criado por el Papa y tía, al igual que Aries Gategard, Kaiser tuvo una educación similar. Pero a diferencia de Gategard, la personalidad de Kaiser era notablemente estable. Sage tenía un presentimiento sobre él. Kaiser era fuerte. Con tan solo 18 años, su fuerza era una de las mejores de los Caballeros de Oro. Incluso podría rivalizar con el mismísimo Sage. Un genio entre genios. Kaiser observó la figura de Sage alejarse y suspiró. Aunque había logrado influir en el Papa y tía para que moderara sus opiniones extremas, la personalidad volátil del hombre y su creencia en responder a la violencia con violencia permanecieron. Si no fuera por otra potencia de la era de Itía oculta en el santuario, Kaiser no sabría cómo afrontar esta guerra santa. Necesito encontrar la manera de acceder al octavo sentido. Kaiser cerró los ojos, entrando en un estado de meditación. A diferencia de la historia original, donde se decía que Virgo Shaka de la era de Saint Seiya fue el primer humano en comprender el octavo sentido. El hombre más cercano a la divinidad. Kaiser, ahora en este mundo, sabía que eso era una tontería. Sin duda, todos los papas de la historia dominaron el octavo sentido. En la anterior Guerra Santa, la justicia final del Papa y tía aniquiló a 54 espectros en un solo ataque, eliminando a la mitad de sus fuerzas. Tal hazaña no tuvo parangón en las eras de los Canvas, Next Dimension o Saint Seiya. Ni siquiera el casi divino Ofiuco Odiseo tuvo un historial tan exagerado. ¿Y a eso le llamaban el séptimo sentido? Luego llegaron Sage y Akurei en la era de los Canvas, aún más absurdo. En la siguiente Guerra Santa, Akurei, sin siquiera llevar puesta su armadura, asaltó solo el castillo de Hades y selló a Hipnos, el dios del sueño. El Papa Sabio, junto con Cáncer Manigoldo, selló a Thanatos, el dios de la muerte. Sage tampoco vestía túnica. ¿Se suponía que eso era el séptimo sentido? Nadie lo creería. Incluso teniendo en cuenta las configuraciones modificadas. El gran león Ilias, el santo de oro Leo de la generación anterior y padre del pequeño león Regulus. Él solo neutralizó un artefacto capaz de destruir mundos, eliminando su maldición apocalíptica. Aunque la maldición lo dejó debilitado y con una enfermedad terminal, que finalmente lo llevó a la muerte a manos de uno de los 3 jueces del inframundo, Radamantis, se afirmó explícitamente que el gran león Ilias había comprendido el octavo sentido. Cuando Kaiser entró en estado meditativo. Timbre. El sistema de invocación de espíritus heroicos ha sido vinculado. El anfitrión puede responder a los invocadores como una entidad espiritual. El anfitrión se manifestará como un espíritu heroico, utilizando un cuerpo espiritual como avatar, respondiendo al llamado de la voluntad del mundo. Din. Todas las recompensas obtenidas durante las manifestaciones pertenecen al anfitrión. Completar las misiones de espíritu heroico otorgará recompensas de la voluntad del mundo. Nota: las recompensas de la voluntad del mundo pueden ayudar al anfitrión a comprender el cosmos y a forjar su propia divinidad. La voz en su mente destrozó la meditación de Kaiser. Sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron de golpe. ¿Qué es esto? ¿Mi habilidad para hacer trampa, llegar 18 años tarde? La voz de Kaiser denotaba incredulidad. 18 años desde su reencarnación. Se había entrenado sin descanso, alcanzando la cima de los Caballeros Dorados. Había aceptado que no tenía ninguna habilidad para hacer trampa. O que su talento era su trampa. Pero ahora, ha aparecido de la nada un sistema de invocación de espíritus heroicos. Esto llenó a Kaiser de una alegría inesperada. Ante la inminencia de la Guerra Santa, este sistema podría ser la clave para cambiar el rumbo de la guerra. El sistema de poderes de Saint Seiya era extraordinariamente exagerado. Exceptuando ciertas novelas de alta fantasía, solo Marvel, DC y Dragon Ball podían rivalizar con los escenarios de Saint Seiya. Entre ellos, el techo de Dragon Ball era mucho más bajo. El dios creador de Saint Seiya, Cronos, era sin duda una entidad multiversal infinita. El gran Zeno de Dragon Ball, en el mejor de los casos, pertenecía a un solo universo o a un universo superúnico, incapaz de alcanzar el multiversal. En Dragon Ball Super, la aparición de 2 grandes Zenos demostró que no podían consolidar sus propias líneas temporales. Aún así, esto es una grata sorpresa. Un destello de emoción cruzó los ojos de Kaiser.
con su fuerza al máximo gracias al séptimo sentido, y siempre que el Papa Itia no repitiera la traición de la historia original, Kaiser confiaba en poder sobrevivir a esta guerra santa. Incluso podría obtener la sangre divina de Atenea y la técnica de los dioses para fingir la muerte. Esto podría prolongar su vida durante siglos, tal vez incluso un milenio. Siempre y cuando no cayera en batalla. A juzgar por la cronología, debería ser ahora mismo. Kaiser entrecerró los ojos, recordando la cronología de la historia original. El sistema de espíritu heroico necesitaba recargarse. Incluso manifestarse como entidad espiritual en otros mundos requería una concentración significativa. Si los dioses gemelos del inframundo le tendieran una emboscada en ese momento, su cuerpo físico podría no sobrevivir. Toca. Toca. En el templo de Libra resonaron los pasos. Kaiser abrió los ojos, mirando hacia la entrada. ¿Guardia? ¿Tú también vas a ver al maestro? Kaiser preguntó, mirando a Aries Gategard. Sí. La respuesta de Gategard fue fría. Al igual que Kaiser, era un huérfano criado por el Papa Itia. Pero Gategard siempre sintió que Kaiser no mostraba suficiente respeto por su amo. Incluso habían tenido enfrentamientos por ello. Esta era la mayor queja de Gategard. Así pues, a pesar de haber crecido juntos como hermanos de armas, no era particularmente amigable con Kaiser. Perfecto. Yo también me dirijo al salón del Papa. Kaiser guardó su arma y caminó delante de Gategard. ¿Qué trama este tipo? Murmuró Gategard, frunciendo el ceño al mirar la espalda de Kaiser. Aún así, lo siguió. Los dos llegaron al salón del Papa, uno tras otro. ¿Por qué estás aquí? Desde el trono central, el Papa Itia contempló a sus dos discípulos. Había un atisbo de algo en sus ojos. Sage se hizo a un lado, probablemente acababa de terminar su insieme. HM. Kaiser notó el comportamiento de Itia y su estado de alerta se disparó. Amo, he cumplido la tarea que me encomendó. Vengo a informar, dijo Gategard, arrodillándose sobre una rodilla, con voz llena de reverencia. Veo. ¿Y tú, Kaiser? ¿Qué haces aquí? Itia asintió y luego se volvió hacia Kaiser. Conocía bien a este discípulo. A menos que ocurriera algo significativo, Kaiser no pondría un pie en el salón del Papa. Había pasado un año entero desde que su última disputa lo mantuvo alejado. Solo quería saber cómo estaba, amo. Tu estado. Está apagado. Tus pensamientos parecen dispersos. ¿Qué tienes en mente? Kaiser se mantuvo firme, con la mirada fija en Itia. En la historia original, poco se dijo sobre la manipulación de Itia. Solo mencionó que su desilusión con la humanidad dejó su corazón vulnerable, permitiendo que los dioses gemelos lo explotaran. Este era el Papa. Un veterano de la Guerra Santa. ¿Cómo podía un hombre así tener un corazón tan vulnerable? Sin embargo, ahora Kaiser veía la confusión en los ojos de Itia. Para ser justos, el mundo estaba sumido en el caos en aquel momento. Las guerras asolaban todas partes. Los desastres naturales y provocados por el hombre fueron implacables. En conversaciones anteriores, Itia había expresado dudas incluso si ganaban la Guerra Santa, ¿se autodestruiría la humanidad a través de un conflicto interminable? Cuando la fe se tambaleó, las defensas del corazón se derrumbaron. Eres inteligente, dijo Itia, mirando fijamente a Kaiser. Solo una idea inmadura, añadió con tono críptico. Maestro, como papa del santuario, hay pensamientos que es mejor no pensar. La supervivencia de la humanidad hasta este punto demuestra que no es como la ves ahora. La respuesta de Kaiser fue mordaz. Emperador. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo siendo el papa? Espetó Gategard, poniéndose de pie y colocándose entre Itia y Kaiser, con furia en los ojos. Tararear. Un cosmo dorado resplandeció, el séptimo sentido se extendió alrededor de Gategard. Necio. Maestro. Sin el poder de desafiar a los dioses, algunas ideas es mejor sofocarlas desde el principio. ¿Estás diciendo que el santuario podría resistir al inframundo y al reino marino sin Atenea? Solo un dios puede derrotar a otro dios. Tú, más que nadie, deberías conocer la fuerza de la encarnación de Hades. Todavía no es el momento. Necesitamos fortalecernos. Kaiser ignoró por completo a Gategard. Kaiser continuó. Oh.
Interesante. ¿Estás diciendo que sabes lo que estoy planeando? ¿Y no es el momento adecuado? ¿Qué considerarías el momento adecuado? El interés de Itia se despertó. Esperando a un matadioses. Kaiser alzó la vista hacia Itia, sentada en el trono del Papa. Al oír esas tres palabras, Itia entrecerró los ojos. Desde la era mitológica, los dioses habían sido seres intocables y sublimes. Aquellos capaces de matar dioses eran semidioses o peones de otras deidades. Los humanos puros capaces de matar dioses eran prácticamente inexistentes. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Preguntó Itia, mirando fijamente a Kaiser. Desde muy joven, Kaiser había demostrado una madurez notable. Siempre tuvo su propia perspectiva. Si Itia llevara a cabo el plan que tenía en mente, sus discípulos serían sus mayores obstáculos. Altara Kurei, sabio Cáncer, Libra Kaiser. Sus tres discípulos predilectos, entre los santos más destacados de su generación. Itia no esperaba que Kaiser comprendiera su estado mental con tanta claridad. Era como si sus pensamientos quedaran al descubierto ante él. He vivido en el santuario durante tanto tiempo. He leído innumerables discos. Quienes, como simples humanos, dañaron a los dioses son pocos y distantes entre sí. Pero hay una excepción. Pegaso. En la era mitológica, Pegaso era el guardián de Hades. Sin embargo, finalmente juró lealtad a Atenea. Es el único ser humano del que se tiene registro que ha herido el verdadero cuerpo de Hades. Por eso, desde la era mitológica, Hades solo ha aparecido a través de encarnaciones. Dioses. Ellos también temen a la muerte. La voz de Kaiser era suave, pero resonó como un trueno en los oídos de todos. ¿Entonces dices que debemos esperar a que aparezca Pegaso? Preguntó Itia, reevaluando a su discípulo. Pero en esta era, la armadura de Pegaso no tiene sucesor. De repente, la naturaleza poco convencional de Kaiser cobró sentido. Pero su ambición era mayor que la de Itia. Itia quería purificar la tierra, pero Kaiser pretendía derrocar el gobierno de los dioses. Maestro, ahora no es el mejor momento. Tu corazón tiene un defecto. Si el inframundo se aprovecha de ello, la tierra será consumida. Kaiser cruzó miradas con Itia. Itia percibió la resolución y la confianza en la mirada de Kaiser. Kaiser percibió el agotamiento en Itia. Kaiser. Aries Gategard ya no podía soportarlo. Se negaba a creer que el corazón de Itia tuviera algún defecto. Para él, Kaiser estaba insultando a su amo. Su cosmo dorado surgió con fuerza, y Gategard adoptó una postura de combate. Alto. Ordenó Itia. Ante sus palabras, Gategard, furioso, bajó la guardia a regañadientes. Kaiser miró a Gategard. Este santo de oro de Aries, corrompido en la historia original, tenía un defecto aún mayor en su corazón. La tela dorada de Aries era la única completamente contaminada por el inframundo. Si no fuera por Atnir, de un mundo paralelo, que cruzó a esta era, Shion, de la línea temporal de los Canvas, nunca habría tenido la oportunidad de usar la armadura de Aries. La presencia de Kaiser había provocado algunos efectos mariposa. Si lograra convencer a Itia de que abandonara sus planes de purgar y remodelar el mundo, esta guerra santa sería una victoria segura. La Atenea de esta generación, a diferencia de encarnaciones posteriores como Sasa o Saori, que se inclinaban hacia la diosa de la sabiduría, heredó más del poder divino de la diosa de la guerra. En la historia original, los caballeros de oro de esta generación fueron casi aniquilados debido a la rebelión de Itia. Sin embargo, lograron vencer, lo que demuestra la fuerza de Atenea. Pero Atenea aún no había regresado al santuario. Akurei recorría la tierra en busca de su encarnación. Sage había acudido al salón del Papa para informar sobre este asunto. Por eso Kaiser, después de años, había vuelto a poner un pie en el salón del Papa. Si sus instintos eran correctos, la decisión de Itia de actuar fue impulsada por el informe de Sage de que se había encontrado la encarnación de Atenea. Pero en la historia original, llegó demasiado tarde. Atenea lo despojó de su autoridad, transfiriéndola a Kurei, el ayudante del Papa. Entiendo. Reevaluaré mi estado mental. Itia pudo comprobar que Kaiser decía la verdad. No había ni rastro de engaño. Habían surgido señales de la encarnación de Atenea.
Aunque pusiera en marcha su plan ahora mismo, el regreso de Atenea lo frustraría. Y tía siguió el consejo de Kaiser. Entonces me retiro, amo. Kaiser ignoró a Gategard y le lanzó a Sage una mirada sutil. Sage salió de su estado de shock. El intercambio de Kaiser con Itia lo había conmocionado profundamente. Tras excusarse apresuradamente, Sage siguió a Kaiser fuera del salón del Papa. Gategard fulminó con la mirada la espalda de Kaiser, con los ojos ardiendo de resentimiento. Kaiser, ¿todo lo que dijiste era cierto? Preguntó Sage, alcanzándolo. Lo sabes, ¿verdad? Y el maestro no lo negó. La respuesta de Kaiser fue tranquila. Sage empezó a sudar frío. La idea de que el Papa Itia albergara pensamientos rebeldes era impensable. La traición de un Papa sería catastrófica para el santuario. Especialmente con la fuerza de Itia. Era, sin duda alguna, el ser humano más poderoso de la Tierra. Nadie podía detenerlo a menos que Atenea regresara. Informa a los demás santos de oro. Esa es tu tarea. Necesito entrenar. Y dile a Akurei que acelere la búsqueda de la encarnación de Atenea. Si es necesario, acompáñelo. Atenea debe regresar pronto al santuario. Mientras tanto, yo me encargaré de todo aquí. Kaiser se lo dijo a Sage y luego regresó al templo de Libra. Acababa de recibir su habilidad para hacer trampa y no había tenido tiempo de explorarla. La situación de Itia lo había obligado a ir al salón del Papa. Lo entiendo, dijo Sage con rostro grave. Esto no era un asunto menor. Aunque parecía que Kaiser había convencido a Itia, ¿quién sabía lo que realmente pensaba? Maestro, ¿vamos a abandonar el plan así como así? En el salón del Papa, Gategard miró a Itia. Llevaban mucho tiempo preparando este plan. Prepárense para ambos escenarios. El plan queda en suspenso por el momento. No quiero convertirme en un peón del inframundo. Itia tenía los ojos cerrados con fuerza. Él sí quería cambiar el mundo. Pero no para aniquilar toda la vida en la Tierra. Si el inframundo explotara su debilidad, las criaturas de la Tierra se enfrentarían a una gran extinción. No habría posibilidad de recuperación. Porque la humanidad dejaría de existir. No podían permitirse perder. Lo entiendo, maestro. Gategard salió del salón del Papa. Matadioses, Pegaso. Itia recordó las palabras de Kaiser. En la anterior Guerra Santa, la armadura de Pegaso no tuvo sucesor. Lo mismo ocurrió con esta generación. ¿El cambio reside en el futuro? ¿Pero acaso la humanidad, tal como es, tiene futuro? Itia suspiró. El mundo estaba sumido en el caos absoluto. Las guerras y las plagas asolaron el país sin cesar. Reprimiendo su turbación interior, Itia comenzó a meditar. Su corazón, en efecto, tenía un defecto. Mientras tanto, Gategard había llegado al templo de Libra. ¿Quieres morir en el santuario antes incluso de que comience la Guerra Santa? Al percibir la hostilidad manifiesta de Gategard, Kaiser se giró para encararlo. Debido a la barrera de Atenea, los 12 templos del zodíaco solo podían recorrerse a pie. Ni siquiera los santos de oro fueron la excepción. Fuiste demasiado irrespetuoso con el maestro, dijo Gategard, deteniéndose para encarar a Kaiser. ¿Irrespetuoso? ¿Debo quedarme de brazos cruzados mientras el maestro conduce a todo el santuario al inframundo? ¿Eso es respeto? Guardia, eres un completo idiota. Por primera vez, pongo en duda tu inteligencia. Kaiser sentía un genuino desdén por el hombre que tenía delante. A lo largo de los años, aunque nunca se llevaron bien, Kaiser no le había dado mucha importancia. Algunas personas congeniaron de forma natural, se sintieron atraídas la una por la otra y se hicieron amigas. Pero Kaiser sentía aversión por la estupidez. Y Gategard, ciegamente leal al Papa, era, a ojos del Kaiser, un necio. Kaiser. Rugió Gategard. Su cosmo dorado volvió a brillar. ¿Buscando la muerte? Kaiser permaneció firme, su máximo poder del séptimo sentido cosmo emanando de su cuerpo. La fuerza desbordante sacudió todo el templo de Libra. Incluso con la protección de la barrera, destruir este lugar sería pan comido bajo la fuerza de un cosmo del séptimo sentido en su máximo poder. ¿Lo que está sucediendo? Al mismo tiempo, los demás santos de oro sintieron el choque de cosmos, listos para la batalla.
¿Han perdido la cabeza? ¿Luchando dentro del santuario? La expresión del actual santo de oro Géminis se ensombreció. Históricamente, los santos Géminis han sido sinónimo de poder. Esta generación no fue una excepción. Entre los 12 templos del zodíaco, este Géminis se ubicó entre los 5 primeros. Emperador. Sage, que acababa de salir del templo de Aries, tenía un semblante serio. Conocía bien Gategard. Para regresar al templo de Aries, Gategard tuvo que pasar por el templo de Libra. Evidentemente, la escena anterior en el salón del Papa había avivado el resentimiento de Gategard hacia Kaiser. Sage permaneció inmóvil, sin abandonar el santuario. Fuera de sus límites, con su poder de santo de oro, encontrar a Akure le llevaría apenas unos instantes. Pero si Kaiser y Gategard lucharan ahora, sin duda desestabilizaría el santuario. A menos que se tratara de una batalla desigual. Tararear. Una poderosa telequinesis surgió. Gategard pretendía restringir los movimientos de Kaiser. Buscando la muerte. Kaiser pisoteó el suelo. La telequinesis fue la habilidad distintiva de los santos de Aries a lo largo de las generaciones. Pero para Kaiser, contrarrestarlo no fue difícil. No destruyas mi templo. En un abrir y cerrar de ojos, Kaiser apareció ante Gategard. ¿Qué? ¡Qué rápido! El rostro de Gategard se contrajo por la sorpresa. Entonces un dolor agudo le estalló en la cara. Los dos se convirtieron en destellos de luz, cayendo en picado. Junto a cada templo había una dimensión de bolsillo, un añadido de fanficción. Estos eran los campos de entrenamiento de los Gold Saints. En el Saint Seiya original, el jardín Sala, junto al templo de Virgo, era una dimensión de bolsillo. Su durabilidad era asombrosa, capaz de resistir la explosión de la exclamación de Atenea. Naturalmente, podría contener una batalla entre dos santos de oro. Auge. Los destellos de luz se desplomaron. Gategard sintió una agonía abrasarle el cuerpo. En el campo de entrenamiento exclusivo del Templo Libra, el santuario de armas, se formó un cráter en el suelo. En su centro se encontraba Gategard. Aquí puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Muéstrame lo que tienes. La voz de Kaiser era fría. Emperador. Gategard se puso en pie tambaleándose, con el rostro sombrío. Comenzó la batalla entre los caballeros de oro. Se decía que una lucha entre santos de oro podía durar 1000 días. Pero eso solo se aplicaba a aquellos de igual calibre. Evidentemente, Gategard y Kaiser no estaban al mismo nivel. Gategard era unos años mayor que Kaiser. Pero su cosmos solo estaba a mitad del séptimo sentido. Entre los 12 santos de oro del zodíaco, se ubicaba en la mitad inferior. No se podía comparar con Kaiser. La luz de las estrellas brillaba mientras Gategard no se contenía. Explosión de luz estelar. Él desató la técnica definitiva del actual santo de Aries. Su cosmos se transformó en estrellas, incontables cayendo hacia Kaiser. Ante el bombardeo de luz estelar, Kaiser no lo esquivó. Se mantuvo firme. Luego, con un movimiento de su mano derecha, el palpitante cosmos se extinguió en su palma. ¿Qué? Gategard se quedó paralizado, atónito ante la escena. Imposible. Ambos somos santos de oro. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Gategard quedó atónito. ¿Te atreves a perder la concentración contra mí? La voz de Kaiser resonó en los oídos de Gategard. Maldita sea. Muro de cristal. Gategard invocó apresuradamente su telequinesis, erigiendo una barrera frente a él. Kaiser parecía ajeno al muro de cristal. Un único uppercut impactó en el abdomen de Gategard. Con un simple puñetazo, el muro de cristal se retorció y deformó violentamente. Chocar. El sonido de cristales rotos resonó. Entonces llegó el grito de dolor de Gategard. El puño de Kaiser atravesó el muro de cristal. Incluso con la protección de la armadura dorada de Aries, el golpe se sintió como si le hubiera destrozado los órganos a Gategard. Perdió toda capacidad de moverse, quedando colgando inerte del brazo de Kaiser. Eres demasiado débil. La mano izquierda de Kaiser sujetó la cabeza de Gategard, levantándolo lentamente hasta la altura de sus ojos. Con este nivel de fuerza, ¿crees que puedes ayudar al maestro a remodelar el orden mundial? Absolutamente ridículo. La voz de Kaiser era gélida.
Crepitar. Apareció un rayo de luz. Luego vinieron muchísimos más. El cuerpo de Gategard flotaba en la luz. Se oyó una ráfaga de colisiones. ¡Ah! El puño de velocidad luz de Kaiser lanzó a Gategard hacia atrás a toda velocidad. Su cuerpo salió disparado del templo de Libra a una velocidad cegadora. HM. Frente al templo de Virgo, justo después del templo de Libra, el actual santo de oro de Virgo levantó la mano. La telequinesis se extendió. El cuerpo volador de Gategard se detuvo. Aterrizó en el suelo del templo de Virgo. La pelea terminó tan rápido. La diferencia es tan inmensa. La expresión del santo de oro de Virgo era grave. La batalla, de principio a fin, no duró más de 3 minutos. Sin embargo, Gategard permanecía incapacitado. Incluso la tela dorada de Aries estaba agrietada. Y esto era Kaiser conteniéndose. De otro modo, Gategard nunca habría salido vivo del santuario de armas. Una aniquilación total. La santa de Virgo ni siquiera había percibido que el cosmo de Kaiser fluctuara significativamente. Esta pelea ni siquiera sirvió como calentamiento para Kaiser. Cof, cof. Gategard se puso de pie con dificultad. Le goteaba sangre de la boca. No intercambió palabras con el santo de oro de Virgo. En silencio, sin decir palabra, salió cojeando del templo de Virgo. La derrota le afectó profundamente. ¿Este chico ya ha alcanzado ese nivel? En un campo de entrenamiento aislado dentro del santuario, el antiguo santo de oro de Acuario, Crest, abrió los ojos. Un destello de sorpresa cruzó su mirada. La fuerza de Kaiser superó sus expectativas. Era evidente que se trataba de un poder a punto de alcanzar el octavo sentido. ¿Kaiser ya ha alcanzado ese nivel? Sage permanecía de pie frente al templo de Aries, sintiendo el cosmo que comenzaba a asentarse, con los ojos muy abiertos por el asombro. La fuerza de Gategard no era débil. Al fin y al cabo, era un santo de oro que había dominado el séptimo sentido. Y era unos años mayor que Kaiser. Sin embargo, cayó tan rápidamente. Esto superó con creces las expectativas de Sage. El talento de Kaiser era innegable. Cuando Itia trajo de vuelta a Kaiser, lo declaró sucesor de la armadura de oro de Libra. Kaiser no defraudó. Con tan solo 13 años, despertó el séptimo sentido y heredó la armadura dorada de Libra. En los años posteriores, debido a diferencias ideológicas con Itia, Kaiser rara vez visitó el salón del Papa. Naturalmente, rara vez abandonaba el templo de Libra. Así pues, incluso los demás caballeros dorados desconocían su verdadera fuerza. Tanto Sage como Akuri habían reconocido el poder de Kaiser en sus conversaciones. Pero la batalla de hoy hizo añicos la comprensión de Sage. Kaiser no solo era fuerte. Él se encontraba en la cima de todos los santos de oro. Los únicos que podrían derrotar a Kaiser con seguridad ahora mismo son probablemente Lord Itia y Lord Crest, pensó Sage para sí mismo. Terminada la batalla, no se quedó mucho tiempo. Se dirigió hacia el mundo de los mortales. Atenea debía regresar al santuario lo antes posible. Mientras tanto, en el ahora silencioso templo Libra, Kaiser estaba sentado con las piernas cruzadas. Su conciencia se adentró en el sistema. ¿Estás seguro de que Chronos no se dará cuenta, verdad? Preguntó Kaiser. Chronos, el dios creador del mundo de Saint Seiya, la única deidad verdadera del multiverso infinito. En Saint Seiya Omega, había descendido en una forma disminuida. Su poder era terriblemente inmenso. Si no se hubiera contenido, incluso aquellos que dominaban el Omega Cosmo habrían perecido. No te preocupes. No lo hará. El sistema de espíritu heroico respondió. La conciencia de Kaiser entró en una extensión estrellada. Este es el río de los mundos dentro del salón de los espíritus heroicos. Cada estrella centelleante representa un mundo. Cuando sientas una llamada, puedes manifestarte como un espíritu heroico en ese mundo usando tu cuerpo espiritual. Resuelve el problema y recibirás el regalo de la suerte de la voluntad del mundo. No importa cuánto tiempo permanezca tu cuerpo espiritual en otro mundo, regresarás a tu cuerpo en el mismo momento en que lo dejaste. No hay discrepancia horaria. Así que no tienes que preocuparte de que Chronos te detecte. También puedes anclar 3 mundos, lo que te permitirá manifestarte en ellos incluso sin una misión de espíritu heroico.
Kaiser escuchó atentamente. Esto sonaba como un camino hacia la divinidad a través de la fe. Pero era evidente que los beneficios eran mayores para él. En el mundo de Saint Seiya, no existía un camino para que los humanos ascendieran a la divinidad. Ahora, ante él se extendía un camino hacia la divinidad. No tenía más remedio que recorrerlo. HM. Una leve, casi imperceptible llamada interrumpió los pensamientos de Kaiser. ¿Tan pronto? Kaiser se sorprendió. Cerró los ojos, relajando el cuerpo. Su forma actual era un cuerpo espiritual. Kaiser no pudo resistir la misteriosa atracción. Su cuerpo pronto desapareció del río de los mundos. Un rayo de luz descendió. La forma de Kaiser se materializó. Interesante. Verdaderamente interesante. Pensar que acabaría en este mundo. Kaiser no esperaba llegar al mundo del cine. Una que había visto en una vida anterior. Una película llamada Pacific Rim. La misión del vagabundo peligroso ya ha fracasado. Parece que he llegado justo a un punto clave de la trama. Kaiser echó un vistazo a las noticias cercanas. El periódico de la pared parecía viejo. Informó del fracaso de la misión vagabundo peligroso y de los graves daños sufridos. En Pacific Rim, los kaiju parecían formidables. Pero su tamaño y peso eran desproporcionados. No eran tan poderosos. Con su fuerza como santo de oro, completar esta misión sería pan comido. Pero hay una restricción. Kaiser examinó el patrón rojo en su mano. Un hechizo de comando. Su único propósito era limitar su poder. Sin la barrera de los dioses que lo reprimía, Kaiser, como santo de oro, era como un dios caminando sobre la tierra. Demasiado potente. Un pequeño planeta con vida como la Tierra era poco más que un juguete en sus manos. La técnica definitiva del Santo Géminis, explosión galáctica, contenía el poder de todas las estrellas de la galaxia detonando a la vez. Al moverse a la velocidad de la luz, incluso un golpe casual podría destrozar un planeta. Pero la restricción no era absoluta. Según el sistema del espíritu heroico, en mundos donde el límite de poder superaba con creces los límites de Kaiser, su fuerza no sería suprimida. Aún así, su poder estaba limitado al máximo de este mundo. En otras palabras, el hechizo de comando solo le impidió destruir el planeta, no arrasar su superficie por completo. Así pues, para Kaiser, la existencia o no del hechizo de comando suponía poca diferencia. ¿Pero puede un mundo tan débil darme lo que necesito? Kaiser reflexionó en silencio. No dijo nada más. ¿Quién eres? Raleigh Beckett, sosteniendo un trozo de pan, miró atónito al hombre increíblemente guapo que tenía delante. El hombre había descendido de un rayo de luz. Lo miraras por donde lo miraras, no parecía humano. Aunque no parecía diferente de uno de ellos. Simplemente un espíritu heroico caminando por el mundo, dijo Kaiser. Percibí tu intensa determinación. Como respuesta, he descendido a este mundo. Kaiser miró a Raleigh Beckett con calma. ¿Espíritu heroico? ¿Te refieres a algo como los espíritus heroicos de los mitos y leyendas? La respiración de Raleigh se aceleró. Normalmente, jamás creería una afirmación tan absurda. Pero la entrada de Kaiser fue demasiado dramática para refutarla. Si realmente era un espíritu heroico, ¿significaba eso que los dioses también eran reales? Algo así. Tu mundo no parece ir muy bien. Puedo oler la fatalidad. Kaiser echó un vistazo a su alrededor. La zona estaba prácticamente desierta, pero era evidente que se trataba de una obra en construcción. Probablemente el muro de la vida de la historia original. El muro que un kaiju derribó con facilidad. Fue inútil, un desperdicio de recursos y mano de obra. Su único beneficio era consumir la energía de la gente y proporcionar empleos, evitando así el colapso total del orden mundial. ¿El fin del mundo? No está muy lejos, dijo Raleigh. En rigor, estamos viviendo un apocalipsis. Ya que eres un espíritu heroico, ¿puedes ayudarnos a solucionar esto? Raleigh relató la situación. La aparición de Kaiser había reavivado en él una chispa de esperanza. Puedo. Descendí por tu culpa. Por supuesto, puedo ayudarle a resolver su problema. Pero nuestra existencia es igual. Tú llevas un destino.
Cuando esto termine, lo tomaré. No te afectará en absoluto. Kaiser le dijo a Raleigh. Ningún problema. Raleigh aceptó de inmediato. Mientras ambos conversaban, un helicóptero aterrizó en la obra. Un hombre alto, vestido con traje y que exudaba autoridad, bajó con paso ligero. Su presencia era imponente, claramente la de alguien acostumbrado al liderazgo. Señor Raleigh Beckett, usted no es un hombre fácil de encontrar. Stacker Pentecost se acercó a los dos, y sus ojos brillaron con sorpresa al ver a Kaiser. La belleza del hombre era casi inhumana. Parecía irradiar un aura divina. Su presencia desentonaba por completo en aquel ambiente sórdido. Incluso los líderes mundiales con los que Stacker se había reunido carecían del aire imponente de Kaiser. Lo que le impresionó fue la juventud de Kaiser. Sin embargo, emanaba una intensa sensación de peligro. Stacker no podía comprender por qué alguien como Kaiser se encontraba en un lugar tan ruinoso. Y a juzgar por su proximidad a Raleigh, era evidente que se conocían. Sin presentación, Stacker Pentecost se dirigió a Raleigh. Raleigh se quedó helado al oír sus palabras. ¿Cómo se suponía que iba a presentar a Kaiser? ¿Y si fuera un espíritu heroico que caminaba sobre la tierra? ¿Un dios? ¿Un extraterrestre? Stacker Pentecost, te conozco. Líder del programa Jaeger, la última resistencia de la humanidad. Kaiser observó al hombre. El carisma de Stacker era innegable, un verdadero guerrero. En la batalla final, se sacrificó por la tierra y la humanidad. Si este mundo tuviera un salón de los espíritus heroicos, él sería digno de entrar en él. Permítanme presentarme. Kaiser, un espíritu heroico que recorre el mundo. Los ojos de Stacker se abrieron de par en par al oír las palabras de Kaiser. Espera, ¿estás diciendo que eres un espíritu heroico? ¿Como en el mítico salón de los espíritus heroicos? ¿Pero por qué nunca he oído hablar de ti? Stacker apenas podía creer lo que veía. Instintivamente quiso discutir. Pero Kaiser no se sentía humano. Si realmente era un espíritu heroico, esa aura divina tenía sentido. No soy un espíritu heroico de tu mundo, así que es normal que no hayas oído hablar de mí. De dónde vengo no importa. Lo importante es que puedo ayudarte a resolver tu problema. ¿Verdad que sí? Kaiser le dirigió a Stacker una mirada profunda. ¿Es eso así? Stacker Pentecost siguió mostrándose escéptico sobre la identidad de Kaiser. Señor, puedo dar fe de él. Lo vi descender a la tierra con mis propios ojos. Raleigh Beckett no pudo permanecer en silencio. Defendió a Kaiser, con el vívido recuerdo de su llegada aún fresco. Entiendo. Bienvenidos a la tierra. Un destello de esperanza surgió en el corazón de Stacker Pentecost. La humanidad estaba acorralada. La brecha espacial en el fondo del Pacífico seguía siendo inmanejable. Los kaiju que emergían de él se volvían más fuertes. Sus pérdidas de Jaeger fueron catastróficas. Solo 4 mechs seguían operativos. Una de ellas no estaba tripulada. Ante esta situación tan desesperada, estaban preparados para una última resistencia. Si Kaiser era realmente un espíritu heroico, fue una bendición divina. Según los mitos, los espíritus heroicos poseían un poder capaz de destruir el mundo. Algunos eran incluso dioses. Kaiser y Raleigh abordaron el vuelo de regreso. Señor Kaiser, ¿qué debemos darle para que lleve a cabo esta misión de salvar al mundo? Preguntó Stacker Pentecost después de pensarlo mucho. No creía en las cosas gratis. ¿Qué debes dar? La suerte que llevas contigo, el don de la voluntad del mundo. Esperar. Esto me ayudará a forjar mi divinidad. Romper la barrera entre el hombre y Dios. No te costarán nada. Kaiser respondió con calma. ¿Es eso así? Entiendo. Stacker asintió pensativo. Él podía comprender ese precio. Si Kaiser fuera verdaderamente un espíritu heroico, las posesiones mundanas no tendrían ningún atractivo para él. Si la recompensa se parecía en algo a la suerte, eso le generó dudas. El grupo pronto llegó al Chatterdome. La base estaba en Hong Kong. La última línea de defensa de la humanidad. El tiempo era horrible. Cayó una ligera llovizna, creando una atmósfera oscura y sin sol. Los tres bajaron del avión.
Stacker miró a Kaiser, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Una visión asombrosa se presentó ante sus ojos. La lluvia no acompañó en absoluto a Kaiser. Se mantenía erguido como si fuera el centro de atención del mundo. Irradiando un brillo divino. Iluminando el oscuro futuro de la humanidad. Su presencia desentonaba con el entorno, pero a la vez armonizaba de forma inquietante. ¿Quién es este? Mako Mori miró a Kaiser, con los ojos parpadeando. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Era increíblemente guapo. Su aura era extraordinaria. Apenas podía sostenerle la mirada. Kaiser ignoró a Mako y en su lugar miró al techo del Shatterdome. Donde la voluntad del mundo es más fuerte. A este ritmo, como mucho tardaré 3 días en reunir la suerte suficiente. A Kaiser no le sorprendió la elección de la voluntad del mundo. Este mundo se tambaleaba al borde de la extinción, su voluntad reducida a un hilo. Reunir la recompensa suficiente para Kaiser llevaría tiempo. De lo contrario, podría resolver la crisis al instante. ¿Qué Kaiju? ¿Podría resistir un solo puño de velocidad luz? Señor Kaiser, sígame, por favor. La voz de Stacker Pentecost interrumpió el ensueño de Kaiser. Kaiser no dijo nada y siguió al grupo hacia el Shatterdome. Señor Kaiser. ¿El mundo del que vienes tiene poderes sobrenaturales? Raleigh sentía una clara curiosidad por los orígenes de Kaiser. Un mundo que dio origen a los espíritus heroicos no podía ser mundano. En cierto modo, los seres de vuestro mundo han aprovechado una forma de poder sobrenatural tecnológico. Pero es completamente diferente a mi mundo. Se debe a las diferentes reglas del mundo. Algunos mundos son, por naturaleza, terreno fértil para lo sobrenatural. Mientras hablaban, llegaron a la plaza donde se encontraban los Jaegers. Kaiser alzó la vista. Los mechs eran enormes. Cada uno medía entre 70 y 80 metros de altura. Antes de la era del vapor, esas máquinas habrían sido instrumentos divinos, capaces de destruir naciones con tan solo 2 pilotos. Señor Kaiser, estos son los Jaegers que hemos construido en la Tierra. Solo quedan estos 4. Stacker se detuvo, mirando fijamente a los mechs. Antes de la llegada de Kaiser, eran la última esperanza de la humanidad. Creaciones impresionantes. He viajado por muchos mundos. Tu tecnología no es avanzada y tu fuerza individual no es grande. Pero vuestra determinación como guerreros me impresiona. Kaiser respondió. Mi poder es demasiado grande. Solo puedo actuar 3 veces en este mundo. Me quedaré en el Shatterdome hasta que se agoten esas oportunidades. Decide cuándo me necesitas y avísame. Una vez que se agotan las 3 oportunidades, estás solo. Kaiser hizo una pausa y luego añadió. Basándose en su conocimiento de la trama, 3 oportunidades fueron más que suficientes. Él podría ayudarles a evitar algunos arrepentimientos y a salvar su mundo. Sin fomentar la dependencia. Entiendo. Stacker asintió. Esta fue la primera invocación de un espíritu heroico, y mucho era inexplorado. La curiosidad de Kaiser por la voluntad del mundo hizo que unos días adicionales no supusieran ningún problema. Él estaba aquí como un cuerpo espiritual. En términos más sencillos, fue como soñar. Por mucho que durara el sueño, en el mundo exterior solo transcurría un instante. Un poder demasiado grande, ¿eh? Stacker reflexionó. Si Kaiser era tan poderoso como afirmaba, sus planes podrían cambiar. Pero no estaba seguro de la verdadera fuerza de Kaiser. Si realmente era superior a todos, capaz de cambiar el rumbo de la guerra, sus antiguas estrategias tendrían que ser desechadas. Stacker comprendió la intención de Kaiser. 3 oportunidades eran, en su opinión, más que suficientes. Esta fue la lucha de la humanidad. Habían sobrevivido hasta entonces y estaban listos para apostarlo todo. No apostaría todo a Kaiser. Señor Kaiser, esta es su habitación. Contácteme si necesita algo. Mako Mori condujo a Kaiser a una habitación. No era lujoso, pero estaba limpio y ordenado. A Kaiser no le importaba. Antes de convertirse en un santo de oro, había soportado muchas dificultades. Convivir con bestias salvajes era prácticamente una rutina. Al no recibir respuesta de Kaiser, Mako sintió una punzada de decepción. Pero rápidamente se recuperó, llevando a Raleigh en otra dirección.
Más te vale no hacerte ideas sobre Kaiser. Él no es de nuestro mundo. Raleigh comprendió el interés pasajero de Mako. No le sorprendió. La apariencia y el aura de Kaiser eran extraordinarios. Incluso Raleigh quedó impresionado. Ni hablar de Mako, una mujer joven. No te preocupes, son solo negocios, respondió Mako. Kaiser era extraordinario, pero se sentía distante, intocable. Pasó el tiempo. El proceso de selección del piloto de Dangerous Wanderer fue un reflejo de la historia original. Finalmente, Raleigh eligió a Mako como su compañero. Una prueba piloto causó revuelo en la base. Señor Kaiser, ¿se está instalando bien? Preguntó Stacker Pentecost, visitando la habitación de Kaiser después de que el incidente se calmara. Fuiste demasiado precipitado. Siento tanta suerte en Mako como en ti. Ella será fundamental para tu plan. Kaiser abrió los ojos, sus pupilas oscuras como un abismo, como si escudriñara los pensamientos de Stacker. ¿Quieres decir que Mako también ha sido elegido por la voluntad del mundo? Preguntó Stacker con urgencia. Por supuesto. Para ser precisos, todos los pilotos de Jaeger son favorecidos por la voluntad del mundo. Pero algunos tienen mucha suerte, otros la tienen cada vez menos. Los pilotos del Crimson Typhoon y del Cherno Alpha, su suerte se ha agotado. Sin intervención, morirán en 2 días. Las palabras de Kaiser resonaron como un trueno, dejando a Stacker en silencio. El siguiente ataque Kaiju era, en efecto, inminente. Perder 2 Jaegers en una sola batalla era una pérdida que no podían permitirse. Señor Kaiser, por favor, sálvelos si llega el caso. Dijo Stacker tras una larga pausa. ¿Es esta mi primera acción? Preguntó Kaiser. Estoy de acuerdo. Eso te deja 2 oportunidades. Kaiser cerró los ojos, sumiéndose en un estado de meditación. Pasó el tiempo y llegó el día siguiente. La advertencia de Kaiser mantuvo despierto a Stacker Pentecost toda la noche. Su inquietud lo dejó visiblemente cansado. Estaba organizando con urgencia planes de batalla. También convocó a los pilotos del Crimson Typhoon y del Cherno Alpha. Mientras tanto, Kaiser entró en un laboratorio lleno de diversos órganos de Kaiju. Oye, ¿a ti también te interesa esto? Saludó Newton Heistler a Kaiser con entusiasmo. Parece que te gusta estudiar a estos Kaiju. Kaiser echó un vistazo al conjunto de órganos y tejidos. Eran escalofriantes de contemplar. Sin embargo, Newton estaba absorto, completamente cautivado. Por supuesto, son fascinantes. Planeo conectarme con el cerebro de un Kaiju. Quizás descubra algo inesperado, dijo Newton, señalando con entusiasmo el cerebro de un Kaiju. Kaiser consideraba al científico excéntrico. Sus contribuciones a la humanidad fueron innegables. Pero su destino era sombrío. La conexión con el cerebro Kaiju provocó la contaminación mental por parte de los precursores. 10 años después de la batalla, completamente sometido a un lavado de cerebro, se convirtió en una herramienta para la siguiente invasión de los precursores. Tuvo un final trágico. Lo mejor será que evites relacionarte con esos cerebros Kaiju, advirtió Kaiser. Las formas de vida más fuertes que tú, especialmente las inteligentes, poseen una fuerza mental muy superior a la tuya. Aunque estos Kaiju no sean muy inteligentes, su capacidad mental es decenas de veces mayor que la tuya. Podrías estar mentalmente contaminado. Con el tiempo, podrías llegar a creer que eres un Kaiju. Las palabras de Kaiser dejaron atónito a Newton. La contaminación mental no se le había pasado por la cabeza. Bip. 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 Cuando Newton abrió la boca para responder, sonaron las alarmas de la base. Alerta de batalla. Kaiju en camino. Exclamó Newton. Kaiser no se entretuvo y se dirigió a la sala de mando. Crimson Typhoon, Cherno Alpha y Striker Eureka se estaban preparando para el combate. Señor, 2 Kaiju de categoría cuarto. Informó Tendo Choi con gravedad a Stacker. Ataquen. No hay retirada. Ordenó Stacker. Kaiser observó la anomalía. El ataque Kaiju se produjo un día antes que en la historia original. Y Newton aún no se había conectado con el cerebro Kaiju. ¿Es este mi efecto mariposa? ¿Podían los precursores sentir mi llegada? Kaiser reflexionó.
La historia original no aclaraba el nivel de civilización de los precursores. Pero su lucha contra la Tierra sugiere que no estaban muy avanzados. Su árbol tecnológico se inclinaba fuertemente hacia la biotecnología. La clonación de tantos Kaiju demostraba su pericia. Kaiser volvió a concentrarse, mirando las pantallas de la sala de mando. Mostraron las perspectivas en primera persona de los tres Jaegers. La batalla era inminente. Chapoteo. Cuando los Jaegers se desplegaron, comenzó la lucha. El delantero Eureka se mantuvo en la retaguardia como apoyo. Crimson Typhoon y Cherno Alpha tomaron el frente como fuerzas principales. En el plan original, Striker Eureka, el único Jaeger de quinta generación, era fundamental. Stacker no quería que se dañara. No tenían tiempo para reparaciones. Auge. Las pantallas se iluminaron con feroces combates. Crimson Typhoon y Cherno Alpha se enfrentaron cada uno a un Kaiju de categoría cuarto. Es delantera Eureka, estás autorizada a brindar apoyo. Si Crimson Typhoon o Cherno Alpha están en peligro, actúen. Stacker, recordando las palabras de Kaiser, emitió una orden contraria a la versión original. Entendido. Respondieron los Ansem. Su suerte se está acabando, observó Kaiser. Estos dos Jaegers no pueden con esos Kaiju de categoría cuarto. Sugiero preparar Dangerous Wanderer. Kaiser habló. Los ocupantes de la sala de mando lo miraron atónitos. Este joven de una belleza deslumbrante se atrevió a aconsejar al general Stacker Pentecost. En tiempos de guerra, nada menos. Entiendo. Stacker respiró hondo. Aunque no comprendía por qué, con el delantero Eureka presente, las cosas aún podían salir mal, era mejor estar preparado. Rápidamente ordenó a Raleigh Beckett y Mako Mori que se prepararan para el combate. La batalla en el mar se intensificó. Mientras los enormes Kaiju chocaban con los Jaegers, el océano se agitaba con olas gigantescas. Maldita sea. Tifón carmesí, cuidado. El Kaiju, Otachi, se movió con rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, Crimson Typhoon estuvo en peligro. Cherno Alpha también se encontraba en una situación crítica. El Striker Eureka, haciendo caso omiso de su deber de proteger la zona, se lanzó al fragor de la batalla. Gracias a la oportuna llegada de Striker Eureka, Crimson Typhoon evitó que le aplastaran la cabeza. Cherno Alpha tuvo un momento para recuperarse. Ataquen. Acabad con ellos. Los Ansem se prepararon para intensificar el ataque. Pero la cabeza de Leatherback comenzó a brillar con una intensa luz azul. ¿Qué es eso? Pulso electromagnético. Maldita sea. El rostro de Tendo palideció. A medida que el pulso azul se propagaba, la sala de mando se sumió en la oscuridad. En alta mar, el Striker Eureka y el Crimson Typhoon quedaron detenidos. Solo Cherno Alpha resistió, alimentada por su núcleo nuclear. Señor Kaiser. Sálvelos. Stacker se volvió urgentemente hacia Kaiser. En cuestión de segundos, Cherno Alpha había sufrido graves daños. El despliegue de Dangerous Wanderer llevaría tiempo. Para cuando llegara al campo de batalla, los tres Jaegers podrían haberse perdido. Los miembros del personal de la sala de mando miraron a Stacker y a Kaiser, confundidos. ¿Qué podía hacer Kaiser contra semejantes bestias colosales? Quedan dos oportunidades. No mataré a estos monstruos directamente. Dejaré que Raleigh y Mako se encarguen de ello. Dicho esto, la figura de Kaiser desapareció. ¿Hay alguien en el cielo? Eso es. Señor Kaiser. La alimentación de reserva de la base restableció las funciones mínimas. Las pantallas de la sala de mando volvieron a encenderse. Mostraron la perspectiva en primera persona de Cherno Alpha. Todas las miradas se fijaron en Kaiser, que flotaba en el cielo. Una luz dorada envolvía su cuerpo. Su cabello oscuro ondeaba al viento. Sus ojos, desprovistos de emoción, contemplaron a los dos Kaiju que se encontraban debajo. Otachi y Leatherback parecían presentir una inmensa amenaza. Instintivamente, se retiraron rápidamente. El terror sustituyó a sus miradas salvajes. Los Kaiju se están retirando. La sala de mando estalló en aplausos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. General. Señor Kaiser. Tendo miró a Stacker, con voz vacilante.
En términos humanos, probablemente sea un dios. Stacker observó a Kaiser en el cielo, con una expresión compleja. Un dios había aparecido. En un mundo al borde de la ruina, desprovisto de esperanza. Un dios había descendido verdaderamente. Tararear. Una luz dorada se extendió. El viento se calmó, la lluvia cesó, las nubes se abrieron. La luz de las estrellas, largamente ausente, brilló en lo alto. Kaiser levantó la mano. Una larga espada dorada apareció en su mano. Una de las armas de la armadura dorada de Libra. Aunque tiene forma de espada corta, su longitud puede ajustarse libremente con Cosmo. Un solo y suave balanceo. Una cortina dorada de luz rasgaba el mar. Auge. Un rugido silencioso. El mar se abrió. Las pantallas de la sala de mando mostraron una imagen milagrosa. El océano se partió bajo la espada del Kaiser. No es ninguna exageración. Ese tipo de poder. El corazón de Stacker latía con fuerza. Una espada que partió el mar. ¿Qué nivel de fuerza era ese? Y Kaiser lo hizo parecer sin esfuerzo. No es de extrañar que dijera que su poder era demasiado grande, limitado a 3 acciones. Stacker no tenía ninguna duda. Kaiser podía aniquilar la superficie terrestre con un solo golpe. Un ser así era digno del título de espíritu heroico. La esperanza ha llegado. Stacker se dio cuenta de que había llegado la oportunidad de acabar con todo. Aprovechemos esta oportunidad, y la Tierra podría salvarse para siempre. Acabar con la invasión de una vez por todas. Me estás tomando el pelo. Los Hansen, los trillizos de Crimson Typhoon y la pareja de Cherno Alpha fueron los más conmocionados. Lo presenciaron de primera mano. De pie en sus Jaegers, vieron cómo el mar se partía. Una cortina dorada de luz se elevó hasta los cielos. Los Kaiju, atrapados al otro lado, irradiaban miedo. Por primera vez, vieron el terror en los ojos de un Kaiju. Así que tú también puedes sentir miedo. Esa fue su reacción visceral. Mientras el grupo permanecía atónito, Dangerous Wanderer fue desplegado en el campo de batalla. Un milagro. Mako contempló el mar abierto, absorto en la admiración. En efecto. Nunca dudé de él. Pero ahora, es nuestra lucha. ¿Listo? Raleigh miró a Mako. Listo. Mako asintió. Se lanzó Dangerous Wanderer. Ahora depende de ti. La voz de Kaiser llegó a las mentes de Raleigh y Mako mientras veían Dangerous Wanderer. Entiendo. Sus miradas se cruzaron, sus rostros resueltos. Tararear. La telequinesis se extendió. Kaiser levantó los 3 Jaegers. Trasladándolos hacia el Shatterdome. Rápido. Prepárense para recibir a los 3 Jaegers. Los quiero listos para el combate en el menor tiempo posible. Stacker Pentecost observó el regreso de los Jaegers. Dio órdenes urgentes. La base entró en una acción frenética. Zas. Kaiser reapareció en la sala de mando. Gracias, señor. Stacker respiró hondo, expresando su gratitud. No hacen falta formalidades. 3 oportunidades, como acordamos. Ahora veamos cómo les va. Kaiser respondió con una sonrisa. Aunque se trataba de su primer vínculo neuronal y su primer combate, la coordinación entre Raleigh Beckett y Mako Mori fue impecable. El peligroso vagabundo desató un poder formidable en sus manos. El órgano de pulso electromagnético de Leatherback fue arrancado a la fuerza. Su cañón de plasma disparaba sin cesar. La espada sierras movía de un lado a otro. Tal vez debido a la intimidación de Kaiser, los Kaiju parecían estar en pánico. El peligroso vagabundo los dominaba. Poco después, ambos Kaiju yacían muertos a sus manos. Aterrado por Kaiser, Raleigh contempló en silencio, maravillado, al Kaiju sin vida. Un simple gesto de Kaiser les había arrebatado su instinto de lucha. Se volvieron tímidos como ratones. Sin eso, la victoria habría sido pírrica. Finalizada la batalla, Raleigh y Mako regresaron al Shatterdome. Al derrotar a 2 Kaiju de categoría cuarto, se convirtieron en héroes. Pero en la sala de mando, todas las miradas estaban puestas en Kaiser. Sus miradas rebosaban de asombro. Aquel golpe de espada que partió el mar los dejó temblando.
como si se contemplara a un dios descendido. Señor Kaiser. Stacker se acercó a Kaiser, que había regresado a la sala de mando. Quedan 2 oportunidades, dijo Kaiser. Debes planificar con cuidado. Estas 2 oportunidades son valiosas. El tono de Kaiser tenía peso. No te preocupes, elaboraremos una estrategia minuciosa. Stacker asintió gravemente. Tras haber presenciado el poder de Kaiser, no iba a desaprovechar estas oportunidades. De vuelta en su habitación, Kaiser entró en meditación. Hace unos instantes, después de salvar a los trillizos de Crimson Typhoon y a la pareja de Cherno Alpha, sintió que la voluntad del mundo sobre el Shatterdome se hacía más densa. Él también recibió una parte de su bendición. Algunas de las restricciones del hechizo de comando sobre su poder se habían aflojado. Esto significaba que el mundo mismo se había fortalecido. Interesante. Pero sigo siendo un cuerpo espiritual, y la misión no está completa. Me pregunto si la voluntad del mundo realmente puede hacerme más fuerte. Kaiser reflexionó. El sistema de poder de Saint Seiya, incluso en escenarios multiversales, era formidable. Su único defecto era un techo transparente. Y no ofreció un aumento significativo en la esperanza de vida. Sin sangre divina, el apogeo del 8º sentido era el límite para los humanos. Apenas rozando el reino de los dioses de 3er nivel. Ni siquiera en el 8º sentido, Cosmo prolongó la vida. Incluso los santos de oro vivían solo hasta el límite teórico de la humanidad. Alrededor de 300 años. Con sangre divina y la técnica de los dioses de fingir la muerte, uno podía vivir más de 1000 años. Suponiendo que no murieron en batalla. Cosmo era inmensamente poderoso, pero sus inconvenientes eran evidentes. Kaiser se reorientó. Con el sistema de espíritu heroico, romper la barrera entre hombre y dios era inevitable. Con la Guerra Santa en ciernes, su objetivo era alcanzar un 8º sentido estable. A ese nivel, a menos que se enfrentara directamente al cuerpo humano de Hades o a los dioses gemelos, estaría a salvo. Pasó el tiempo. Los 4 Jaegers fueron reparados y quedaron listos para el combate. Este es nuestro plan final. ¿Alguna pregunta? Stacker se dirigió al grupo con expresión severa. El plan no es infalible. Si la brecha fuera tan fácil de cruzar, ¿seguiría abierta? Sospecho que Breach cuenta con protocolos de identificación. Solo los Kaiju pueden pasar. Posiblemente solo Kaiju vivientes. Kaiser habló. El grupo asintió en señal de aprobación. Ya habían intentado bombardear la brecha una vez antes, pero fracasaron. La bomba nuclear detonó en el fondo del océano, sin atravesarlo. Señor Kaiser, necesito sus 2 últimas oportunidades para que nos escolte. Si nos bloquean el paso, necesito que elimines cualquier Kaiju invencible. Si cruzamos la brecha, necesito que erradiques la civilización del otro lado. Las palabras de Stacker rezumaban intención asesina. Entiendo. Kaiser asintió. Esto no le resultó difícil. En la historia original, la detonación del núcleo nuclear del Dangerous Wanderer destruyó las instalaciones de los precursores. Para Kaiser, esta era una tarea trivial. Tras la confirmación de Kaiser, el grupo se movilizó rápidamente. Originalmente, solo el Striker Eureka portaba una bomba nuclear. Ahora, Crimson Typhoon también lo hizo. Las naves Dangerous Wanderer y Cherno Alpha, de propulsión nuclear, no necesitaban carga útil adicional. Estaban preparados para una misión a vida o muerte. Los 4 Jaegers fueron desplegados en el mar. El grupo se adentró en las profundidades del océano con firme determinación. La visibilidad es demasiado baja. El alcance visual de los Jaegers era inferior a 10 metros. Se basaban en el radar para detectar obstáculos. Tararear. El cosmos dorado, como la luz del sol, iluminaba las profundidades del océano. Ir. Yo te cubriré. La voz de Kaiser resonó en sus mentes. Con el resplandor dorado, su visión se aclaró. Su ansiedad y tensión disminuyeron significativamente. General. Detectamos fluctuaciones en la brecha. Los Kaiju están surgiendo. Signos vitales fuertes. 2 de categoría cuarto, 1 de categoría V. La voz de Tendo crepitó a través de los comunicadores. Llegó a oídos de todos. Categoría V.
Los rostros del grupo se endurecieron, preparándose para la batalla. Perfecto. Pensaba esperar a que se cansaran. Esto nos ahorra el trabajo. Los Hansen intercambiaron una mirada, sonriendo. Raleigh y Mako, con la mirada resuelta, avanzaron hacia la brecha. 4 Jaegers, 9 pilotos. Nadie mostró la más mínima vacilación. Incluso contra un Kaiju de categoría V. Estamos aquí. A lo lejos, una brecha parpadeaba con luz eléctrica, rodeada de volcanes submarinos. Chapoteo. Al llegar a la brecha, 3 enormes Kaiju irrumpieron. ¿Esa es la categoría V? Es enorme. Al menos 150 metros. Pero pensar en Kaiser disipó su miedo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.